Bendiciones a todos, es Jairo Rach de la Iglesia Vino Nuevo Internacional aquí en Lakeland, Florida, Estados Unidos. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder compartir con ustedes nuevamente un pensamiento que, como siempre clarifico, viene directamente del cielo. Y hoy estoy un poco delicada de salud, estoy un poco enfermita, pero le pido sus oraciones y como sea, yo di el pensamiento hoy, lo compartí con la iglesia local Cristo Viene y lo voy a compartir con ustedes, mi familia de la fe, en Facebook Live. Por si acaso, no se preocupen, tengo agua, tengo para la moquera y pues oren por mí para que me pueda sentir mucho mejor, porque yo sé que la sanidad del Señor va a estar sobre mi cuerpo y estoy muy emocionada y muy contenta de poder compartir este pensamiento con ustedes. Pude compartirlo hoy con la iglesia local en Cristo Viene. Y como siempre digo, a mí me encanta poder compartir los pensamientos que Dios me ha dado para el pueblo, y también me encanta hacer las cosas del Señor. Y pues había un poco de oposición al principio, pero eso se rompió, y lo digo en forma de testimonio para que los que me estén viendo de la iglesia local sepan que cuando yo empiezo a reprender lo que hay, o quiero que ustedes adoren, no es para que yo me sienta bien o porque quiera herir a nadie, no es nada así, porque hay algo ocurriendo en la atmósfera y algunas veces la gente piensa que es personal, pero no es nada personal, es que hay algo sucediendo en la atmósfera y hay que romperlo, porque algunas veces Dios quiere hablarte una palabra y el enemigo no quiere que tú recibas esa palabra, y algunas veces la gente como que no sabe lo que está pasando en el ambiente espiritual, pero cuando tú estás al frente para compartir una palabra, tú sientes todo y sabes lo que está ocurriendo, y tu trabajo es que se rompa la atmósfera para poder establecer lo de Dios. Amén. Entonces solo clarifico eso por si acaso, si alguna persona tiene alguna duda, pero ustedes saben que yo los amo y yo siempre doy mi pensamiento, aunque sean un poco fuertes, lo doy como Dios me lo da, y lo hago con todo amor y respeto, y no es nada personal. Como yo clarifiqué hoy en la iglesia local, lo clarifico aquí. Este pensamiento a mí me encanta hacer todo mi pensamiento, pero algunas veces Dios quiere corregir al pueblo y la gente a lo mejor piensa, no es nada personal, no es todo genérico como Dios me lo dio, y así a mí me encanta hacerlo. Y es bueno saber que hay personas que no venden la palabra, que dicen la palabra como Dios se lo dio, y que la gente lo reciban así, amén. Y como yo siempre digo, yo llamo mis mini prédicas, mis pequeñas prédicas, pensamientos, porque Dios piensa en ti. Y es importante saber eso, amén. Entonces, si Dios te ama, Él te corrige. Y duele, pero lo hace. Y mis pensamientos son para poder impulsarte a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, amén. Entonces, el pensamiento de hoy se titula Vientos contrarios. Y vamos a estar leyendo 3 versículos de la palabra, y gracias a la persona que me respaldaron también hoy, me apoyaron en la iglesia local, que intercedieron, que se quedaron de pie, que oraron por mí y por mi salud, y también pudieron recibir esta palabra, porque yo vi cuando el Espíritu Santo estaba tocando vidas con esta palabra. Entonces, gracias a esa persona y gracias a las personas que están en vivo que van a recibir esta palabra, amén. Entonces, vamos a estar leyendo 3 versículos. Les recomiendo que tengan sus Biblias abiertas o sus teléfonos abiertos para poder leer, y les voy a explicar por qué voy a leer tanta palabra, amén, porque es bueno saber que cuando Dios va a hablar una palabra, Él lo confirma a través de la Biblia, amén. Entonces, este pensamiento se titula Vientos contrarios, y primero vamos a estar leyendo Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, y lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Mateo 8, 23 al 27, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó,
¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Amén. Ahora Mateo capítulo 14, versículos 22 al 24 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Y finalmente, con permiso, Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y quiero testificar también que cuando lo compartí con la iglesia local, sé que lo recibieron y estoy muy feliz que lo recibieron como siempre lo hacen. Y también, ¿cómo se dice? Hay algunas veces que Dios brega conmigo que yo leo de mis notas, pero algunas veces no. Y fluyo con el Espíritu Santo porque nosotros no podemos decirle al Espíritu Santo que Él tiene que hacer. Nosotros siempre tenemos que fluir con el Espíritu Santo. Entonces, pues, yo vine y le hice a la congregación, le dije: para que ustedes vean que es Dios hablando, no voy a leer la nota. Y ahí fluí con el Espíritu y fue totalmente lo de Dios. Amén. Y eso para que ustedes sepan que esta palabra es para ti, para que tú la recibas. Amén, Natalie. Dios te bendiga. Después de la transmisión, si tú quieres, yo puedo compartir los versículos en los comentarios. Y si no, pues puedes ver la retransmisión de nuevo, pero yo lo voy a comentar para que ustedes puedan leerlo en casa también. Amén. Entonces, finalmente, Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Y con permiso, oren por mi salud, por favor. Señor, reprenda. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice: entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarla abono. Así tal vez en adelante de fruto, si no, córtela. Amén. Entonces, hemos estado hablando de no abuses de la gracia. Cuando Jesús llega en Facebook Live, que lo pueden ver. Si no han visto los pensamientos pasados, pueden ir a mi página y lo pueden ver. Y compartirlo también, amén. Y hoy vamos a estar hablando sobre vientos contrarios. Desde su casa digan conmigo: vientos contrarios. A lo mejor están preguntando, pero ¿por qué tanto verso? ¿Y qué significa todos los versos juntos? Les voy a explicar. Vientos contrarios pueden ser un símbolo de resistencia. Y en el primer verso que leímos, dice que Jesús estaba en el barco con los discípulos. Y se levantó una tormenta tremenda, como decimos en Puerto Rico. Yo soy boricua, aunque no nací en Puerto Rico, soy boricua. Amén. Y se levantó una tormenta tremenda. Y Jesús estaba dormido. ¿Y de cuándo tú escuchas que Jesús está dormido? Like, come on. Y los discípulos lo levantan y él dice: hombres de poca fe. Y calma la tormenta. El segundo versículo habla que Jesús manda a los discípulos a pasar al otro lado. Se levantó otra tormenta.
Y como conocemos, eso fue cuando Jesús llegó, llama a Pedro a caminar sobre las aguas. Pedro quita su mirada de Jesús, se empieza a hundir y Jesús lo salva y le dice, hombre de poca fe. Y vemos que en esa segunda tormenta que se levanta, habían vientos contrarios. Y el pastor había predicado, mi papá, cuando vino el huracán Irma, que hay que pasar al otro lado. Amén. Y algunas semanas atrás, él predicó sobre el viento de Dios. Es lo que nos da vida, lo que nos hace vivir. Sin el viento o el soplo de Dios en nuestras vidas, no podemos vivir. Amén. Pero también hay vientos contrarios que se quieren levantar. Y clarifico que hay tormentas que Dios permite, no causa, pero permite para que tú puedas caminar sobre las aguas, para que tú puedas actuar en fe. Hay tormentas que a lo mejor tú dices, pero Señor, yo no entiendo esto. Y algunas veces Dios lo permite, no lo causa, pero lo permite para que tú puedas actuar en fe y caminar sobre las aguas y tener tu enfoque en Él. Amén. Entonces, pero hay vientos contrarios que quieren venir a atacarte en el bote. Y estás diciendo, pero ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Algunas veces tú pasas por cosas y tú dices, pero ¿dónde está Dios en esto? ¿Cuándo estuvo Dios por mí en esto? Y tal cosa. Dios está ahí, pero no estás poniendo atención a Él. Estás dejando que los vientos contrarios, que la resistencia te entretengan para que tú no puedas llegar al otro lado. Y Dios quiere darte de su soplo, pero tú estás pendiente a los vientos contrarios. Tú nunca has visto eso, que Dios quiere bendecirte, pero tú estás pendiente en otra cosa. Dios quiere que tú te mantengas, que mantengas tu enfoque en Él. Pero hay personas que se dejan llevar por los vientos contrarios. Y empiezan a decir, oh no, espérate, es que me gusta esta iglesia mejor que la otra, porque la adoración es menos larga, o me gusta esta iglesia mejor de la que Dios me puso, o porque esta iglesia es más grande o más pequeña, y qué sé yo ni qué, o esta iglesia es más tradicional y más liberal, o los pastores no hablan tan fuerte, me hablan con paz y amor, y esas son gente que se dejan llevar por los vientos contrarios, y esas personas se salen de la voluntad de Dios, porque Dios los plantó, por ejemplo, en nuestra iglesia o en otra iglesia, y quieren irse a brincar, eso se llaman los brinca, y quieren irse a brincar o a dejarse llevar por su percepción o sus emociones naturales, en vez de dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Y esto es general, no es nada personal, como yo clarifiqué. Y como leíamos en Lucas, la higuera o el árbol, higuera significa árbol, tenía 3 años sin dar fruto, pero no daba fruto porque no la trabajaban. En otras palabras, ¿cómo tú quieres crecer espiritualmente o dar fruto en la iglesia si no vienes a la iglesia? Si tienes reservas, si no activas el ministerio que Dios te ha dado. Sin sembrar no podemos cosechar. Y como dije el jueves pasado, no abuses de la gracia. Amén. Con permiso, rápidamente. No se preocupen que esta palabra va a salir por encima de toda alergia. En nombre de Jesús, siguen orando por mí, amén. Entonces, como dije el jueves pasado, no abuses de la gracia. Y hay que tener cuidado
que esos vientos contrarios no nos impulsen a salirnos de la voluntad de Dios, a ver, a escuchar, y meternos en cosas que no tenemos que ver, escuchar o hacer. Es como yo le dije a la iglesia local, ten cuidado con lo que tú ves, con lo que tú oyes o escuchas, o lo que tú haces, porque yo no estoy ahí, la pastora no está ahí, el pastor no está ahí, pero está Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Entonces no estamos juzgando ni criticando, pero estamos diciendo que si somos cristianos tenemos que tener nuestro enfoque en Cristo y tener cuidado con lo que hacemos, con cómo hablamos, con qué vemos, qué escuchamos. Porque ese es el deber de un cristiano, amén. Entonces, es como yo le dije a la iglesia local, tienes que tener cuidado que esos vientos contrarios no te impulsen a caer en tentación, no te impulsen a salirte de la voluntad de Dios, no te impulsen a herir a tu hermano, a herir al pastor o la iglesia o herirte a ti mismo. Amén. Purifícate y saca todo lo que no le agrada a Dios de tu vida. Y finalmente, rápidamente, ya estoy terminando. Si vemos en los 2 primeros versículos que leímos, hablan de una tormenta que se levanta y que Dios le dice a los discípulos, hombres, o a Pedro, hombre de poca fe. Significando que no todo el que ande contigo, aleluya, no todo el que ande contigo tiene fe. No todo el que esté en el bote contigo cree en tu ministerio o cree que la iglesia va a prosperar. Y hay vientos contrarios que han querido obstaculizar la bendición que viene para ti en el nuevo año y para nuestras iglesias y ministerio. Pero por encima de esas personas y los vientos contrarios, Jesús llegó. ¿Y qué decíamos en el pensamiento de Navidad? Que cuando Jesús llega, todo se transforma. Amén. Entonces, voy a resumir rápidamente, pero quiero decirte los 4 puntos que Dios te quiere decir hoy. Primero, hay vientos contrarios, hay resistencia. Como yo le dije a la iglesia local, es como cuando tú vas a McDonald's y si estás en otro lugar, a lo mejor sea Burger King o no sé, alguna otra cosa. Pero es como yo le dije, es como cuando tú vas a McDonald's y le sirven la comida a todo el mundo menos a ti. Y no te dan el frappé que tú has pedido. Entonces hay resistencia, ¿verdad que sí? Pero yo usé ese ejemplo natural para decir algo espiritual. ¿Tú nunca has visto que hay resistencia en algo? Que Dios quiere bendecirte en algo. Pero siempre hay como que tú estás yendo a la iglesia y todo eso, pero después como que hay una resistencia, hay vientos contrarios. Tienes que posicionarte a reprender esos vientos contrarios, porque dice que Jesús reprendió el viento, significando que tú tienes que sacar los espíritus de Jeshurun, y dijimos que Jeshurun era un título que se le fue dado al pueblo de Dios, que un espíritu de traición y todo eso. Hay que quitar eso, desenmascarar todos esos espíritus que quieren entrar a la iglesia, que quieren entrar a tu casa y empezar a posicionarnos para llegar al otro lado, caminar sobre las aguas, tener nuestro enfoque en Jesús y reprender todo viento contrario y resistencia. Amén. Entonces, primero, hay viento contrario, pero hay que posicionarse a reprenderlo. Segundo, hay muchas personas que quieren brincar de iglesia, se dejan llevar por la emoción, por la percepción o por los vientos contrarios y quieren brincar de iglesia o buscan profecía, vienen a buscar al profeta, pero no vienen a buscar a Dios. Entonces Dios te está diciendo, mi palabra es profecía, yo soy profecía. No vengas a la iglesia a ver al profeta, ve a la iglesia a ver a Dios.
y todo eso. No, y hay que tener cuidado con lo que ves, con lo que escuchas y lo que haces, y no dejes que los vientos contrarios te impulsen a caer en tentación o en otras cosas, o salirte de la voluntad de Dios. Amén. Tercero, no toda persona que ande contigo en el bote, o no cualquier persona que ande contigo, tiene fe, cree en tu ministerio, cree en la iglesia, está contigo, pero por eso, cuando vienen los vientos contrarios y tú tienes tu enfoque en Dios y tú decides caminar sobre las aguas, ahí es donde Dios va a enseñarte quién es quién. Y cuarto, cuando Jesús llega, todo se transforma. Amén. Entonces, y Dios calma la tormenta para que podamos llegar al otro lado. Es tiempo de desenmascarar todo espíritu de Jesurún y reprender todo viento contrario que se quiera levantar en contra de ti, en contra de la iglesia, en contra de los tuyos en esta temporada. Hay que tener fe en Dios, hay que cruzar a donde Dios quiere que estemos. Hay que quedarnos plantados en donde Dios nos plantó para dar fruto. Y eso también, otro punto. Algunas veces gente quiere crecer espiritualmente, pero o quieren ministerio o lo que sea, pero no pagan el precio. Y dice, pero pastor o profeta, ¿por qué no estoy creciendo espiritualmente en la iglesia? ¿Por qué no me usan esto y lo otro? Primero métete con Dios. Y entonces hablamos de eso. El árbol, ¿por qué no daba fruto después de 3 años? Porque no se le bregaba, no estaban bregando con el árbol. Tú no puedes cosechar sin sembrar. Primero, métete con Dios, no te dejes influenciar por los vientos contrarios, y entonces es cuando tú vas a empezar a crecer espiritualmente y empezar a activar tu ministerio y tus dones en la iglesia. Amén. Entonces hay que tener fe en Dios, hay que cruzar a donde Dios quiere que estemos, hay que quedarnos plantados donde Dios nos plantó para dar fruto, y así nos sentiremos completos en Cristo. Hay que seguir perseverando por encima de la tormenta y de los vientos contrarios. Amén. Sé que este pensamiento ha sido un poco diferente, la forma en que sé que estoy un poco delicada de salud. Pero es como yo le dije a la iglesia local hoy, a mí no me importa, yo me paré allí con fiebre y lo que sea, Señor reprenda, pero yo di la palabra. Y esta alergia no me va a parar a mí de compartir la palabra que Dios tiene para ustedes, que Dios tiene para mí personalmente, que eso no me va a parar de adorar a Dios. En otras palabras, hay que dejarse de las excusas, de cogerse pena. Y hay que empezar a posicionarnos para caminar sobre las aguas y reprender los vientos contrarios. Si yo lo puedo hacer en mi edad joven y con todo esto, ustedes lo pueden hacer también. Amén. Pero les digo que me mantengan en sus oraciones. Sé que en el nombre de Jesús Dios va a poner su mano sanadora sobre mi cuerpo. Y sé que ustedes han recibido esta palabra. De verdad que yo disfruté poder compartirlo con ustedes, mi familia de la fe en Facebook Live, también con la iglesia local, y espero que hayan recibido esa palabra. Les exhorto que compartan este video, no para mi fama, pero para la gloria de Dios, y para que todo el mundo pueda recibir esta palabra. Amén. Entonces, si hay alguna petición, lo puede poner ahora mismo en los comentarios. Vamos a orar por ti. Si estás viéndonos en la retransmisión y no estamos en vivo, pero quieres oración, escribe tu petición en los comentarios y sé que me van a tener en sus oraciones por mi salud. Amén. Pero acuérdense, reprende los vientos contrarios. Amén. Entonces vamos a escuchar una alabanza, porque a mí me encanta la adoración. Yo no sé de ti, pero yo siempre me conecto con la adoración. Y después voy a orar por ustedes. Si hay alguna petición, no tengan miedo, escríbanlo en los comentarios. Y compartan esta palabra, reciban esta palabra y activen esta palabra. Amén. Entonces vamos a poner una canción.
Vamos a escuchar esta canción. Ahí salió YouTube. Vamos a escuchar esta canción y después voy a orar por ustedes. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvar. Te damos gracias, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, por toda petición que a lo mejor no han salido en los comentarios, Señor, todavía, Señor. Pero te doy gracias, Señor, por cada petición, Señor. Que tú traigas una palabra de restauración, de liberación, de sanidad sobre cualquier persona que lo necesite, incluyéndome a mi Padre. Y te doy gracias, Espíritu Santo, porque no hay otro nombre como el tuyo, Señor. No hay otro nombre más poderoso como el tuyo, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque nosotros vamos a accionarnos en fe en este nuevo año que entra, y también antes de terminar este año, nosotros vamos a hacer pasos de fe. Nosotros nos vamos a meter más contigo. Vamos a dejar ir todo lo que no te agrade, Señor, y vamos a caminar sobre las aguas contigo, Señor. Vamos a tener nuestro enfoque en ti, Señor, y no dejar que los vientos contrarios nos influyan a hacer cosas que no queremos hacer y no debemos hacer, y sacarnos de tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, por cada persona que a lo mejor está dudando de su ministerio, de lo que sea, Señor, de irse de la iglesia o algo así, Señor. Te pido, Señor, que si tú los plantaste en un lugar, que ellos se puedan quedar en ese lugar para dar fruto y recibir de tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú hagas entender que tú tienes un propósito con cada persona, Señor, y que tú nunca te olvidas de tus hijos, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque cualquier palabra que a lo mejor estén esperando, Señor, que tú seas el que hable a sus vidas directo, Señor, y que ellos puedan atesorar esta palabra, Señor, y recibirla y accionarla en fe y vivirla, Señor, y que puedan compartirlo, Señor, para tu gloria, no para mi fama, pero para tu gloria, Señor, para que todo el mundo, hasta la familia de la fe que yo no conozca, Señor, que tú puedas, para que todo el mundo pueda recibirlo, Señor. Amén. Gracias, Jacqueline. Amén. Claro que sí, gracias. Y muchas bendiciones a cada persona que pudo recibir esta palabra en la iglesia local. Igualmente con mi familia de la fe en Facebook Live. Sé que no importa cómo me sienta en lo físico, sé que en lo espiritual estoy ahí perseverando en tu nombre, Señor. Y sé que las personas han recibido esta palabra. Y no hay algo más hermoso que saber que tu palabra ha sido establecido por encima de la resistencia, por encima de los vientos contrarios, por encima, Señor. Y te doy gracias por tu pueblo que ha recibido tu palabra, Señor, que van a seguir recibiendo. Gracias que los pensamientos están saliendo más internacional, Señor. Y te pido una palabra de restauración, de nueva vida sobre Puerto Rico, sobre Estados Unidos, sobre México, sobre Nicaragua, sobre
cada nación, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer en este nuevo año, Señor. Te doy gracias, Señor, por respaldarme y respaldar tu palabra, Señor. Y te doy gracias por el pueblo que ha recibido tu palabra, Señor. Porque de verdad que es una emoción saber que los pensamientos están llegando y que tu pueblo está recibiendo, Señor. Y te pido que cualquier persona que a lo mejor esté pasando por una necesidad, Señor, que tú estés impartiendo a través de esta palabra en cualquier necesidad, Señor. Y toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los amo. Gracias por apoyarme, por tenerme en sus oraciones. Se los agradezco muchísimo. Y acuérdense, hay que reprender los vientos contrarios. Reciban esta palabra. Si lo tienen que ver nuevamente, véanlo. Si lo tienen que escuchar en su carro, escúchenlo. Compártanlo en su Facebook para que todo el mundo lo pueda recibir y reciban esa palabra. Amén. Los amo. Bye.